Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camilo Guzmán. Bienvenidos a Emprende Trascendentes. Hoy vamos a tocar este tema de las finanzas personales, cómo administrar de una manera inteligente tu dinero a través de esta información, de este entrenamiento que traemos el día de hoy en Emprende Trascendentes. ¿Qué son las finanzas personales? Para hablar de las finanzas personales, vamos a hablar de qué son las finanzas. Las finanzas entendidas como una rama de la economía que trata de todas esas transacciones y la administración del dinero y los bienes entre las familias, las empresas y el Estado. Y cuando hablamos de finanzas personales, hablamos de todas esas transacciones, de toda la administración y el manejo que yo le doy a mi dinero y todo lo que implica el ahorro, los ingresos, los gastos, los créditos, la programación de esos gastos. Eso básicamente trata las finanzas personales. Y hoy vamos a hablar de unas propuestas. Vamos a hablar de 3 propuestas de tú cómo puedes administrar eficientemente tu dinero. A ver con cuál de esas 3 propuestas puedes arrancar y puedes desarrollar una mentalidad millonaria y además generar bastante rendimiento, generar bastante prosperidad a través de esa eficiencia en la administración de tus ingresos. Vamos a iniciar entonces. Para empezar, todas las personas que quieran hacer un cambio positivo en sus vidas en temas financieros, en el dinero, vamos a empezar que debemos desarrollar una mentalidad millonaria. Es, si tus bolsillos tienen hambre, alimenta tu mente. Es fundamental tener esa mentalidad abierta y muy despierta para que todo eso, lo que hagamos en nuestras finanzas, en nuestras inversiones, sean cosas grandes y lleguemos al éxito a través y arrancando con ese desarrollo de la mentalidad millonaria que tanto necesitamos. Y hay personas que no tienen tanta mentalidad millonaria. Más del 95-97% de las personas a nivel mundial no tienen mentalidad de millonarios, si no tienen mentalidad de pobreza. ¿Y qué hacen para comprar bienes y servicios? Básicamente esas personas van a una entidad financiera, la entidad financiera les da un crédito y a través de ese dinero que tienen, que utilizan esa fuente de crédito, pues van a comprar esos bienes y servicios. Pero cuando nosotros tenemos mentalidad de riqueza o ese porcentaje de personas que tienen mentalidad de riqueza, ¿qué hacen para adquirir esos bienes y servicios? No van a ir a una entidad financiera, no. Ellos van a tener múltiples fuentes de ingresos. Van a crear activos para que paguen esos pasivos. Ellos crean productos, crean inversiones, además crean negocios, venden bastante y eso les va a generar muchísimas utilidades, muchísimos ingresos, y cuando acumulan bastante y administran eficientemente su dinero, van a adquirir su casa, su carro y todo lo que quieren y todo lo que van a querer lograr adquirir. Hay una regla de oro en las finanzas personales, que es lograr que tu dinero trabaje por ti sin que tú tengas que trabajar. ¿Qué tal esto? Que nuestro dinero, que mi dinero que tienen las demás personas, que es mío, trabaje para mí y yo no tenga que trabajar. Y hay un gurú de este mundo financiero que nos dice: no trabajes por el dinero, deja que el dinero trabaje por ti. Robert Kiyosaki nos dice esta frase. Pero ¿cómo lograr esto? Básicamente todo parte de estas finanzas personales, y una excelente persona que tiene excelentes finanzas personales nace de una educación financiera. Desde niños tenemos que educarnos, y de grandes mucho más, leyendo, yendo a seminarios, participando en este tipo de programas de formación, y a través de esa educación financiera vamos a alimentar la inteligencia financiera, los pilos que vamos a hacer con nuestro dinero y que conduce a una salud financiera y por último a una libertad económica, que nuestro dinero trabaje para nosotros, siempre pensando inicialmente en mí. Hay otro gurú, T. Harv Eker, nos dice: si quieres hacerte rico, céntrate en ganar, conservar e invertir tu dinero. Si quieres ser pobre,
céntrate en gastarte el dinero. Puedes leerte 1000 libros y asistir a un centenar de cursos sobre el éxito y la prosperidad, pero todo se reduce a esto, a ganar, conservar e invertir tu dinero. ¿Cómo administras tu dinero? Pues básicamente semanal, quincenal, mensualmente nos está ingresando algún dinero, sea poco o mucho. ¿Y yo cómo lo voy a administrar? Según T. Harv Eker nos dice que debemos crear 6 cuentas bancarias, y es una propuesta que trae este autor. Hay 2 más que las vamos a ver en el transcurso de nuestro programa, pero esta propuesta de T. Harv Eker nos dice que debemos crear 6 cuentas bancarias. ¿Y cómo funciona esto? Está inmerso en Los secretos de la mente millonaria, que escribió este señor T. Harv Eker, y que nos trae con este buen consejo de crear 6 cuentas bancarias. Entonces llega nuestro dinero y tenemos que utilizar ese dinero y distribuirlo en 6 montones, en 6 sobres. Vamos a hablar de sobres: el 10% de mis ingresos, el otro 10, 10, 10, 10 y 50. Luego vamos a tener, digamos, gano 2 millones de pesos, 200,000, 200,000, 200,000, 200,000, 200,000 y 1 millón. Entonces ya hice en una mesa hice mis montañitas de dinero, o en unos sobres, y vamos a crear nuestra primera cuenta. Vamos al banco: señora, señorita, señor, necesito mi primera cuenta bancaria. Esto, recuerden, según T. Harv Eker, nos dice que debemos crear y siempre pensar inicialmente en nosotros. Muchas veces cuando nos llegan nuestros recursos, nuestros ingresos, pensamos en todo el mundo, en el plan del celular, en la cuota del banco, en el arriendo, en el mercado, y dejamos a lo último para nosotros, lo que nos quede para ahorrar y para nosotros. Aquí partimos de que lo más importante somos nosotros mismos y tenemos que pensar inicialmente en nosotros. Entonces vamos a colocar el 10% de mis ingresos, esos 200,000 pesos, en una cuenta que se llama libertad financiera. Esa libertad es solamente para hacer inversiones, para hacer que ese dinero a largo plazo trabaje para mí. Entonces es muy importante. Yo nunca voy a poder sacar este dinero para cubrir diferentes necesidades, solamente para lograr mi libertad económica. Entonces nuestra primera cuenta es libertad financiera, que es el 10%. Nuestro ejemplo, 200,000 pesos. Entonces esta es la propuesta de T. Harv Eker. Ahora vamos a la siguiente. Nuestra siguiente cuenta se llama cuenta placer, y en esta vamos a introducir el 10%. Esos 200,000 pesos de nuestro ejemplo los vamos a introducir en esa cuenta, que es básicamente para cubrir todos nuestros gustos: que quiero comprarme unos zapatos, que quiero salir de viaje, que quiero cenar, que quiero irme este fin de semana a tierra caliente, a spa. Eso es para nosotros, pensar inicialmente en nosotros mismos y tener la vida que nosotros siempre hemos querido. Libertad financiera, placer, 10 y 10%. Entonces van 2 cuentas que según T. Harv Eker nos dice que abramos. Ahora vamos con las siguientes. Vamos con nuestra siguiente, que es ahorro a largo plazo. En este ahorro a largo plazo es colocar ese 10% de nuestros ingresos para cubrir, cosas que queramos comprar a largo plazo, hacer unas inversiones pequeñas a largo plazo. Digamos, se me dañó el computador, voy a comprar uno nuevo, voy a colocar la primera cuota para comprar mi casa o mi carro, ahí está el dinero. Vamos a hacer alguna inversión, comprar, digamos, una moto, digamos, un lote. Entonces ya tengo una parte ahorrada, es ahorro a largo plazo. Eso lo voy a dejar ahí, y tenemos que utilizar y administrar muy adecuadamente y establecer qué es importante y priorizar para utilizar siempre adecuadamente esta cuenta. O hay veces que, cada año tengo que pagar el impuesto predial y no tengo el dinero para no endeudarme. Ahí tengo ese ahorro a largo plazo. Es muy importante y va la responsabilidad de administrar eficientemente esta cuenta. Hay otra muy importante, y les decía inicialmente que lo más importante es alimentar nuestra mente
para que nuestros bolsillos se llenen de dinero. Es muy importante el tema de educación. El 10% de mis ingresos deben ir para invertirlos en educación, para comprar textos, asistir a seminarios, pagar, digamos, el semestre y demás gastos educativos que se generen. Tenemos que invertir en nuestra educación. El otro 10%, vamos a hablar del 10% de compartir. Ese compartir, muchas personas lo llaman como diezmo. Voy a ayudar a una fundación, voy a ayudar a las personas pobres, voy a ayudar a mi misma familia, a mis padres, a mis hermanos, o digamos, soy muy religioso, voy a dar el 10%, el diezmo. Entonces es muy importante dar, porque si entregamos a los demás, también con abundancia va a llegar a nuestra vida el dinero. Entonces, según T. Harv Eker, entonces él nos habla de estas cuentas. Y por último, entonces 200,000, 200,000, 200,000, 200,000, 200,000, ya se nos fue $1.000.000 ahí, pero debemos pensar primero en nosotros. Y el millón restante es la cuenta gastos fijos. Entonces, acá este dinero, solamente con el 50% de mis ingresos voy a pagar servicios, arriendo y todos los gastos fijos que se generen mes a mes. Entonces, fundamental. Así que este autor nos habla de esta manera de administrar tu dinero. ¿Qué tan confiable o cuál es el compromiso que tú tienes para abrir 6 cuentas y ahorrar de esta manera? Es lo que vamos a tener que lograr para generar una mentalidad millonaria. Pero yo sé que es duro abrir 6 cuentas. Es complicado abrir 6 cuentas bancarias o tener 6 marranitos, 6 alcancías en la casa. Vamos a tener una segunda propuesta. Recuerden que esta propuesta tan importante no las traen desde el punto de vista de T. Harv Eker, desde los secretos de la mente millonaria, cómo dominar el juego interior de la riqueza. Entonces, fundamental leer este material y recuerden, allí nos hablan de todas estas cuentas tan importantes. Pero tengo una propuesta más, tengo 2 propuestas más para iniciar, que yo sé que es algo difícil crear esas 6 cuentas. Primero, siempre debemos pensar en pagarnos a nosotros mismos y vamos a crear solamente 2 cuentas. ¿Sí? Bueno, 3 cuentas en este caso. Vamos a generar una que se llame libertad financiera, ahorro a largo plazo y los costos fijos. Allí vamos a meter todo el tema de educación y el compartir. Entonces allí tenemos todo eso. Entonces son solamente abrir 3 cuentas, o la cuenta que normalmente nosotros tenemos puede ser esta, y creamos 2 más, una de libertad financiera y ahorro a largo plazo. Aquí yo estoy pagándome a ti mismo, vas a pagarte a ti mismo. Camilo, vas a recibir $200,000 para ti, para tu libertad financiera. Entonces lo mismo, establezco también qué porcentaje voy a colocar acá, si el 10 y el 80% en esta, el 20, el 10 y el 70% restante, ustedes deciden. Entonces es otra manera, es otra propuesta de establecer una libertad financiera, ahorro a largo plazo, ya las expliqué, y en la otra, costos fijos, educación, compartir y gastos fijos. Se me olvidaba, si ustedes crean las 6 cuentas, ustedes pueden establecer los porcentajes que ustedes quieran, digamos el 10, el 5, el 5, el 5, el 5, y obviamente los gastos fijos pues representan mucho más. Entonces, ahora hay otra, porque dirán 3 cuentas bancarias, la que yo tengo, y abrir 2 más también es algo complicado. Entonces, hay una tercera propuesta y lo que queremos es generar el hábito del ahorro. Y debemos iniciar con esta, al menos con esta, señores. Vamos a crear una sola cuenta y la cuenta que nosotros manejamos. En esta de que nosotros manejamos, pues vamos a tener todos estos aspectos. Ahorro a largo plazo, costos fijos, educación, compartir, gastos fijos. Entonces, aquí vamos a tener 2 cuentas, la que normalmente manejamos y una aparte, y en esta sola vamos a colocar el 10% para la libertad financiera. Entonces al menos creemos esa, y cada
mes vamos a colocar ese 10%, el 8%, el 5%, lo que nosotros queramos y generar ese hábito. Y además que nuestros hijos también aprendan ese sistema. Entonces yo cuando genero este hábito muy importante de tener una cuenta aparte de libertad financiera en la cual nunca se puede sacar a menos de que sea para una inversión grande. Así que esa tarjeta débito, esa libreta, la vamos a guardar por allá y no vamos a sacar ese dinero. Es para que ese dinero trabaje por nosotros. Entonces estas tres propuestas, o las 6 cuentas, o al menos 3, o en este caso las 2. Una la que manejamos normalmente y otra para generar libertad financiera. Pero Camilo, a mí la verdad no me alcanza para ahorrar nada. Gano 2 millones, pero me gasto 2.500.000 y me toca rebuscar por todos lados esos 500.000 pesos. Tenemos que generar mayores ingresos, tenemos que reducir también gastos, pero lo más importante de reducir es buscar nuevas fuentes de ingresos a través de las ventas, a través de otras inversiones, y eso es importante. Y generar, no endeudarnos, para que en algún momento podamos sacar ese 10% así, a libertad financiera, y crear una a una las demás cuentas. Bien importante. Por último, vamos a mirar unas estrategias de ahorro. Hay unas estrategias muy importantes de ahorro que tú puedes utilizar. Uno, establece metas. Es muy importante fijarnos metas financieras. Entonces, yo voy a ahorrar el 10% este mes, sea lo que sea, voy a reducir gastos, voy a vender más para generar más ingresos. Si yo vendo X cosa, tengo que vender X cantidad para que me genere X ingresos y poder ahorrar el 10% y generar las demás cuentas. Entonces es muy importante establecer metas medibles y alcanzables financieramente a corto y a largo plazo. Tengo que ahorrar este año 5 millones de pesos. Eso es una meta, y sea como sea, tenga que vender lo que tenga que vender. Luego, la regla de las 24 horas. Es muy importante tener en cuenta esa regla de las 24 horas. Hay veces nuestro inconsciente compra de manera impulsiva, nos entregan o encontramos algo que nos gusta en el supermercado, en algún almacén, y de una, por impulso, compramos, nos ofrecen cierto gangazo. Entonces esta regla de 24 horas es fundamental, ya que tengo que generar ese hábito de que si me gusta algo, si me gusta ese computador y voy a comprarlo, tengo que esperar 24 horas. En esas 24 horas yo voy a reflexionar y analizar, y ya los impulsos se van un poco, ya empiezo a razonar un poco más y digo, uy no, el computador está muy bonito, pero yo tengo uno, y mientras ahorro un poco más, voy a esperar. Entonces ya como que disminuye el nivel, el impulso de compra en esas 24 horas, y termino no comprándolo porque no lo necesito. Entonces, muy importante esta regla de las 24 horas. Ahorra tu cambio. A veces uno saca un billete de 100.000, de 50.000 pesos, va a comprar algo que vale 10.000 pesos, le quedan 40.000 pesos en billetes de 5, en 2.000, de 1.000 monedas, y se fue ese billetico sin darnos cuenta. Entonces lo importante es que todas esas moneditas, esos billetes de menor denominación, las coloquemos también en un marranito, en una alcancía, y eso haga parte después de esas cuentas que este autor tan importante nos habla, esas 6 cuentas. Ahora también diferencia entre antojos y necesidades. Muchas veces, por ejemplo, uno va a la capital o acostumbra a diario salir a tomar onces y entra a lugares costosos donde un café vale X cantidad de dinero y es mucho más costoso que en otros lados, y por darnos ese gustico, por mostrarnos, por gastar, entonces compramos ese café que vale 4.000, 5.000 pesos, y ya sabiendo de que hay un café o hay otra persona que lo vende a 500.000 pesos. Entonces tenemos que reducir y tener ese control de antojos. El tema también de los cigarrillos. Compramos una cajetilla, la fumamos y
se va esa plática. Entonces controlar también esos malos hábitos nos puede generar un mayor ingreso, y esa es plática que estamos ahorrando la incluimos en marranitos, en pequeños recipientes plásticos, y eso va a ser nuestro insumo para abrir más adelante nuestras 6 cuentas ideales que nos hablan. Entonces básicamente son estrategias de ahorro, hay muchas más. Espero que les haya gustado bastante nuestro tema el día de hoy. Espero que iniciemos con ese 10% de ahorro en nuestra cuenta Libertad Financiera. Después de generar ese hábito, coloquemos a 3 cuentas: la de los grandes gastos, la del ahorro y también la de libertad financiera, y después podamos abrir esas 6 cuentas que nos habla T. Harv Eker. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esta información. Entonces los vemos en una próxima entrega de Trascendentes. Hasta la próxima.